Hebreos, capítulo 2, versículo 10 al versículo 18. Así dice la palabra de nuestro Dios. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Podemos sentarnos. Hemos entrado con el versículo 10 a una nueva sección del libro de Hebreos. No es una sección abruptamente hablando, no es totalmente otra nueva sección, pero sí el autor pasa de un argumento a otro. Y déjenme refrescar su memoria para que veamos la transición. En el capítulo 2, versículo 1 al 4, el autor de Hebreos exhorta a los creyentes, a la iglesia a la que está hablando, a que no se aparten del camino, a que no dejen de poner su fe y su esperanza en Jesús. Porque, hermanos, había tribulaciones, había pruebas, y en medio de las tentaciones uno suele ser tentado a decir: voy a abandonar mejor el camino, voy a abandonar la fe, esto está costando mucho, yo mejor voy a regresar a vivir una vida en el pecado. O algunos simplemente, no, yo simplemente voy a tomar una vida moral más tranquila, un poco más relajada. Voy a tomar el cristianismo a la mitad. Pero el autor de Hebreos advierte que esa tentación a apartarse de la verdad tiene graves consecuencias al final, y es perdición. Ahora, uno se podría preguntar: ¿y por qué abandonar a Jesús tiene tal costo? ¿Por qué abandonar a Jesús tiene tales consecuencias? La respuesta que da el autor de los versículos 5 al 9 es: porque Jesús ha sido hecho el Señor del mundo venidero. O sea, Dios, el Padre, ha dado a su Hijo, a Jesucristo, la autoridad para que Él sea el juez. De manera que lo que va a importar aquel día del juicio, cuando te acerques a Dios, va a ser: ¿rechazaste a Jesús o creíste en Él? No va a haber otra, porque el juez, el Señor, el Rey del mundo venidero es Jesús. Por eso es
el gran costo de abandonar el camino de la fe. El autor reconoce que puede haber una objeción. Pero ¿cómo es que Jesús es el Señor del mundo venidero si sufrió tanto? ¿Cómo es que Él es el Señor, el Rey, el Juez? Si lo vimos padecer tanto, ser crucificado, ¿cómo es eso posible? La respuesta que da el autor es, versículo 9, porque justamente fueron a través de esos sufrimientos que Jesucristo fue coronado. Porque a través de esos sufrimientos su pueblo sería perdonado. El versículo 10 en adelante va a tomar esta última verdad. Jesús sufrió, Jesús se encarnó y va a profundizar en responder a la pregunta, ¿pero por qué? Ok, ya entendimos algo. Jesús tenía que morir y sufrir, pero es como si el autor de Hebreos dice, pero a ver, denme más oportunidad, denme otros 20 minutos. Porque quiero profundizar en la razón por la cual Jesús sufrió y Jesús se encarnó. ¿Por qué Jesús se encarnó? Bueno, los versículos 11 en adelante van a responder por qué Jesús se encarnó. Pero el versículo 10, en el cual nos vamos a concentrar en esta mañana, responde particularmente a la pregunta, ¿por qué sufrió? ¿Por qué sufrió Jesús? Y nos da, hermanos, dos respuestas en las cuales vamos a abundar en esta mañana. Y será todo. ¿Por qué Jesucristo tuvo que sufrir? En primer lugar, el versículo nos dice que tuvo que sufrir porque era apropiado para el plan de Dios. Era apropiado para el plan perfecto de Dios. Y en segundo lugar, Jesús tuvo que sufrir porque era el medio por el cual Jesús sería perfeccionado. Dos razones hoy, no son todas. Si quisiéramos hacer un estudio más exhaustivo, tendríamos que ir a otros pasajes. Ahorita nos estamos concentrando en nuestro texto. Y nuestro texto da dos razones. Jesús sufrió porque así se iba a cumplir el plan y propósito de Dios. Y en segundo lugar, porque así Jesús sería perfeccionado para su oficio. Bueno, ¿qué quiere decir estas dos cosas? Comencemos. En primer lugar, cuando dice el texto, porque convenía a aquel. Bueno, antes de avanzar, vean ese por qué. A fin de que lo que dije hace un momento quede bien establecido. ¿Está sonando el micrófono? Vamos a ver si así. Yo he dicho que los versículos 10 en adelante van a elaborar. Y creo que se confirma esto con esta primera palabra. ¿Por qué? O sea, veamos desde el versículo 9 al final. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué tenía que gustar la muerte por todos? Porque convenía. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Así que, repito, veamos el versículo 10 como una explicación de por qué los sufrimientos de Cristo son o fueron necesarios. En primer lugar, porque convenía al plan de Dios.
¿Cómo que convenía? Esta palabra convenía podría traducirse también como era apropiado, era conveniente. Pero, hermanos, cuando usamos estas palabras para hablar de Dios, deben despertar en nosotros inquietudes. Porque a un hombre que no tiene todas las riquezas del mundo, podemos decir, le convenía, era apropiado para él tomar esta decisión ahora. Era apropiado porque sus recursos eran limitados. Ahora, de manera que podríamos decirle, te conviene tomar esta promoción. Ahora, un hombre ilimitado en recursos, tal lenguaje suele ser poco común. ¿Le conviene comprar esto ahora que está en promoción? No, mi amigo, yo lo puedo comprar cuando quiera. ¿Sí? ¿Cómo que algo para Dios era conveniente, que le convenía, que era apropiado que lo hiciera? Si Él es el soberano. De hecho, vean conmigo el texto nuevamente, versículo 10. Dice, porque convenía a aquel. ¿Quién es aquel? Aquí se refiere a Dios. Pero vean cómo lo describe el texto. Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. A ver, el autor de Hebreos parece que intencionalmente está poniendo dos conceptos que parecen mutuamente excluyentes. ¿Cómo que le conviene algo al Todopoderoso? ¿Cómo que era apropiado que lo hiciera al que todo lo puede? A ver, ¿en qué sentido la muerte de Jesús era apropiada o conveniente? ¿En qué sentido le era conveniente a Dios Padre enviar a su Hijo para sufrir? ¿No lo puede todo? ¿No simplemente podía cambiar de planes? ¿No simplemente podía hacerlo de otra forma? ¿O a poco Dios estaba obligado a hacerlo? ¿Le era apropiado hacerlo así? ¿No podía hacerlo de otra forma? Hermanos, estamos ante una pregunta que ha cautivado las mentes de los cristianos por muchos años. Y es, ¿por qué Jesús sufrió? Respondemos, porque era conveniente para el plan de Dios. Ok, pero para ahí. El Dios que creó el cielo y la tierra y que sostiene todas las cosas con su poder, ¿no podía hacerlo de otra manera? ¿Estaba obligado o era una necesidad para Dios hacerlo así? Bueno, yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta, ¿no es verdad? Y si no, ahora mismo se la van a hacer conmigo. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Algunos llegaron a decir que la muerte de Cristo fue simplemente una opción entre muchas que Dios tenía. Por ejemplo, Dios podía haber elegido salvar a los hombres diciendo esto: a ver, quien vaya de rodillas caminando hasta la basílica será salvo. Algunos pensaban eso, que Dios podía salvar a los hombres como quería. Podría dar otra forma.
que no fuera la fe en Jesús sacrificado. Pudo haber elegido otro medio, pero que decidió usar la muerte de Cristo para salvarnos. Ahora, el problema con esta postura, la cual rechazo, la cual creo que no es correcta, y por 3 razones. Déjenme darles 3 razones por la cual es inapropiado decir eso. En primer lugar, porque nuestro texto dice que era conveniente que Jesús fuera muerto para cumplir el plan de Dios. Ahorita vamos a ver cuál es el plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios? Vean conmigo nuevamente el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Dios estableció un plan y un propósito. ¿Cuál? Llevar muchos hijos a la gloria. La cuestión es que para llevar a estos muchos hijos a la gloria hay un gran problema. Que los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Han pecado contra Él. Sí, Dios creó a Adán. ¿Y saben cuál era el propósito de crear a Adán? Llevarlo a la gloria. Llevarlo a un estado de felicidad, de gozo, de deleite. Pero Adán falló y nosotros nos fuimos con él. ¿Cómo es que Dios podría llevarnos entonces a la gloria? ¿Cómo es que podría llevar muchos hijos a la gloria? Porque convenía a aquel cuyo plan era llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionar por aflicciones al autor de esa salvación. O en otras palabras, Jesús gustó la muerte por todos porque convenía o era apropiado para aquel que quería llevar muchos hijos a la gloria, que así sucediera. La pregunta es, ¿por qué era convenientísimo? ¿Por qué era, incluso podemos decir, necesario que para este gran propósito Jesús tuviera que sufrir? Repetimos la pregunta, ¿no es Dios todopoderoso para haberlo hecho de otra forma? ¿No pudo habernos salvado de otro modo donde su Hijo no tuviera que sufrir? Bueno, hemos respondido en primer lugar que parece que no, porque el texto dice que era conveniente que así fuera. Era apropiado. La segunda razón por la cual decimos que era necesario que así fuera es, hermanos, por aquel atributo que se le conoce como la sabiduría de Dios. A ver, si Dios es sabio y al mismo tiempo es benevolente, bueno, de manera que nunca va a poner en sufrimiento a sus amados, si no es porque realmente es algo bueno, útil y necesario para ellos. Podríamos pensar que había otra forma para salvar a los pecadores, para llevar a los pecadores a la gloria. Una en donde no costara la muerte de su amado Hijo. Y aún así decidió usar esta forma. ¿No es tal pensamiento contrario a lo que creemos de Dios? ¿No es tal pensamiento opuesto
opuesto a lo que entendemos de que Él es un Dios sabio, bondadoso, omnipotente? Dice un autor, si un sacrificio menos costoso hubiera servido ese propósito, ¿no lo hubiera hecho Dios para librar a su Hijo? Si había otra forma en donde su Hijo no tuviese que padecer, ¿por qué terminó aceptando por qué terminó haciendo esta forma, la salvación de los hombres? Parece en contra del carácter sabio de Dios, del carácter benevolente de Dios, del carácter afable de Dios. Y hermanos, incluso eso nos afectaría para pensar en ocasiones en nuestro sufrimiento. A lo mejor no era necesario. A lo mejor este sufrimiento no era necesario, pero Él me quiere pasar aquí simplemente porque no quiere usar otro medio. Si envió a su Hijo a morir y no era necesario, solamente quiso ese plan, incluso nos haría dudar de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios. ¿Y cuánto nos afectaría para ti, querido hermano, que estás en sufrimiento, en angustia, en tristeza? Porque ¿cuántas veces no te preguntarías, ¿no me está pasando lo mismo a mí que a Jesús? ¿No era absolutamente necesario? Pero ¿es simplemente el plan que Dios ha establecido? Pero hay una tercera razón. No solo va en contra de la sabiduría de Dios, va en contra de un carácter fundamental en el ser de Dios, y es su justicia. Que Dios es justo. Era conveniente que para que Dios Padre llevara muchos hijos a la gloria, era apropiado según el carácter de Dios, era conveniente según el carácter de Dios, porque Dios es justo y no puede cometer injusticia. A ver, un juez que dice o que declara a un criminal que violó la ley, atropelló voluntariamente, asesinó voluntariamente, y llega ante el juez y el juez le dice, eres libre, solamente mantente 15 segundos sobre tu pie derecho y serás liberado. Ese juez no es un juez bueno, justo. Es un juez perverso que ha pasado la ley injustamente, que ha pasado la ley y ha perdonado a este hombre sin base para hacerlo. De hecho, Proverbios capítulo 15 dice que el que declara justo al culpable, Dios lo odia. Nuestros jueces, los políticos deberían escuchar esto. El que declara inocente al culpable, Dios lo abomina. ¿Por qué lo abomina Dios? Hermanos, no es porque hay una ley encima de Dios que Dios tiene que obedecer, no. Porque Dios es justo. Digámoslo en estas palabras, porque esa ley está grabada en el mismo ser de Dios. Por lo tanto, si Dios iba a llevar muchos hijos a la gloria, no podía hacerse sin justicia. Dios no llevaría muchos hijos a la gloria sin justicia. Déjenme clarificar esto para que nadie salga confundido con lo que estoy diciendo esta mañana. Era necesario que Jesús muriera
para llevar muchos hijos a la gloria, pero solo porque Dios libremente quiso salvarnos. ¿A qué voy? Distingamos. Dios no nos tenía que salvar. Amigo, hoy te estoy hablando de una forma en la cual tú puedes ser salvo, un camino, pero escuchen algo, ese camino no era obligatorio para Dios hacerlo. Dios es amor y siendo perfectamente amor podía condenarnos a todos nosotros esta mañana. Y seguiría siendo amor. Los ángeles, seres perfectos, espirituales, poderosos, bellos, se rebelaron contra Dios. ¿Dios les envió un Salvador? No. Los dejó en su condenación. Para ellos no hay camino al cielo. Dios pudo haber condenado toda la raza humana en su pecado. Dios no nos tenía que salvar, pero una vez que en su buena voluntad Dios quiso salvar a los pecadores, era conveniente, apropiado, incluso puedo decir, necesario que fuera por la obra y muerte de Cristo. No podía ser de otra manera. No podría ser de otra forma. ¿Cómo lo vemos? A ver, Dios dio en el Antiguo Testamento un sistema de sacrificios para que Israel tuviera perdón de sus pecados temporalmente, no absolutamente, sino temporalmente, horizontalmente, podemos decir. ¿Cuántos corderos se sacrificaron, hermanos? Miles. Miles. ¿Por qué Dios aún así requirió la muerte de su Hijo? Hebreos nos va a decir más adelante que porque la sangre de esos corderos era insuficiente para satisfacer la justicia de Dios. Era sangre de animal. ¿Y cómo es que la sangre de animal iba a satisfacer la justicia de un gran Dios? Es como si quisieras resarcir el daño de ese precioso cuadro dañado con una mera pintura hecha en el momento con tu lápiz. El ofendido con la sangre de animales no recibe la justicia. A veces nos cuesta ese concepto de justicia, pero hermanos, es como si el juez dijera a este criminal, bueno, solamente trae el hámster y lo encerramos al hámster. No, ahí no hay justicia. Porque aquello que se dañó no es el valor de ese hámster. Aquello contra lo que se ofendió no es el valor de ese hámster. Si el niño pisa al perro, lo lastima, a veces le dice, perdón chiquito, no te quería hacer daño. ¿Sí? Pero si el niño ofende a su mamá o a su papá, le va a costar algo más. Discúlpame, no, fue sin querer. Le va a costar al niño. Niños, ¿qué hacen cuando tienen que pedir perdón a su mamá? Una cartita, un discurso elegante. Madre querida, un chocolate. Pero la persona que fue ofendida es de una dignidad mayor que la de esa criatura, que ese animal que el niño pisó. Bueno, la sangre de corderos no podía satisfacer la justicia de Dios, ni por más que se mataran a todos los animales. Ok, alguien dirá, bueno, no los animales, pero ¿por qué no la vida de un hombre? Aquí está el problema.
Porque cualquier hombre que se quiera presentar como sacrificio, ¿cuál es la dificultad? Es pecador. Él tiene una deuda. ¿Cómo va a pagar la de los demás si él tiene una deuda? Pero alguien dirá, bueno, ¿por qué Dios no hizo simplemente un hombre perfecto que no hubiese pecado? De una concepción milagrosa, que simplemente un hombre normal que no hubiese pecado. Hermanos, yo creo que el hombre es la imagen de Dios y tiene un valor infinitamente mayor que los animales. Y que se enojen los veganos, no me importa. Pero hermanos, incluso si un hombre perfecto diera su vida, ¿cuánto es el valor? Su sangre, ¿por cuántos podría sustituir? Hermanos, es una mera criatura que tiene valor de una mera criatura. Y se necesitaba salvar las vidas, las almas de infinito valor de miles y millones, de multitudes. Es más, el sacrificio de ese hombre no podría salvar ni el alma de otro. Porque aún así la justicia de Dios no quedaría satisfecha, porque el que está intentando resarcir el daño es un hombre contra un Dios santo, sublime. La única opción, la única manera, una vez que Dios quiso salvarnos, era si la sangre de aquel que moría era del valor de Dios mismo. Por eso Dios, por eso el Hijo se hizo hombre, para que la sangre derramada en esa cruz, para que la sangre vertida fuera la sangre de aquel que es de la misma gloria, valor, belleza que el que la demandaba. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Hermanos, había solo una forma en la que Dios podía quedar satisfecho en su ira, en su furor. Porque el hombre le ofendió a Dios. El hombre pecó contra Dios. Pero su valor es muy infinito. De manera que solo Dios mismo podía pagar la deuda. Hermanos, por eso Dios se hizo hombre, para que la sangre para que los sufrimientos de Jesús, del que sufría, fueran dignos para resarcir la deuda. Ese sufrimiento, ese sacrificio era conveniente para el plan del Padre. Era apropiado a su carácter. Déjenme ser lo más claro posible. No había otra forma, aunque Dios es omnipotente. Y es que debemos entender algo de la omnipotencia de Dios, que incluso los niños que han memorizado el catecismo ya lo saben. Que Dios es omnipotente, pero eso significa que puede hacer todo aquello que está en su beneplácito, de acuerdo a su perfecto carácter. Dios no puede hacer aquellas cosas que van en contra de su carácter. Así como Dios no puede mentir,
Así Dios no podía perdonarnos de otra forma. No tenía que hacerlo, pero una vez que quiso, era necesario que fuera por su amado Hijo. Oh, hermanos, déjenme aplicar esto a sus corazones. Espero que ya esté latiendo su corazón con esto. Su corazón gozándose. Pero déjenme aplicarlo de una forma más directa. En primer lugar, contemplemos la justicia de Dios. Amigo, se te ha hablado del amor de Dios, pero contempla primero su justicia también. Él es justo. Y si para llevar muchos hijos a la gloria dio a su Hijo, sabe esto, no hay otra forma en la cual pueda ser salvo. Es por eso que nos oponemos al papismo con esta vehemencia y determinación. Porque si pudiésemos ser salvos por las obras, porque si el bautismo atribuyese algo a nuestra salvación, porque si por ir caminando, golpeándose la espalda, pudiera el hombre ser salvo, por demás murió Cristo. Era conveniente, necesario, que así fuera. Amigo, medita esta mañana en esto. Si no vienes a Cristo para el perdón de tus pecados, si no crees en Jesucristo para el perdón de tus pecados, no tienes otra forma. Y si no, cuando su Hijo se encarnó, el Padre no pasó la copa sobre él porque era necesario que así fuera. La copa no pasará por ti. La beberás. Ahora, la beberás por siempre. No por 3 horas o 6 horas o 12 horas. Por siempre. Porque aquí está la gravedad de nuestro pecado. Nunca podremos satisfacer ni por un pecado. Una mentira que has dicho, si tú le preguntaras, Señor, ¿y en cuánto tiempo lo podría pagar? La respuesta sería, nunca. Por eso el infierno es eterno, porque la justicia de Dios es eterna. Y cada uno de tus pecados y de mis pecados merece juicio eterno. Ve la gravedad en la que estás. Joven, ve la gravedad de esta mañana. Dios es justo, sí, es amor, pero se ama y ama su justicia y no la va a pasar por alto. Contempla el gran problema que tienes esta mañana. Que el creador del universo, el que sostiene todas las cosas, es justo. O como se diría, mejor dicho, justísimo. Él es tan justo. Lo más justo que se puede ser, Él es. Nada pasará por alto de Él. Nada. Si tú dices, pero casi fui. Yo iba a la iglesia. Casi estaba dentro. Déjame pasar a tu reino. No lo podrá hacer. Él no se puede negar a ser a sí mismo. Él no puede ser diferente. Joven, niño, tendrás que padecer eternamente por tu pecado. Pero contemplemos entonces, en segundo lugar, el gran amor del Padre. No tenía que dar a su Hijo, y porque nos quiso salvar, lo dio. Hermano, mira que dio a su Hijo para poder tener hijos. No nos necesitaba, pero nos quiso amar, hermano. Y ahora, por el sacrificio de Cristo, te hace su Hijo. Mirad entonces con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Él quiso que tú no te perdieras
Y por eso dio a su Hijo. Repito, no lo necesitaba, pero lo hizo por tu bien. Lo hizo por tu bien, porque te quiso amar, aunque no había razón para amarte a ti ni para amarme a mí, porque no hay nada bueno en nosotros. Lo quiso hacer y dio a su Hijo. Amada iglesia, enternece tu corazón a través de contemplar este amor. Vean el texto, porque convenía a aquel sacrificar a Cristo para llevar muchos hijos a la gloria. Hermano, contempla el amor del Padre. Yo sé que contemplamos el amor de Cristo y lo debemos hacer, pero entendamos el amor del Padre, porque nuestra salvación nace de este Dios trino, de que el Padre quiso salvar a los pecadores. Te quiso amar, hermano, y goza ya de esta bendición que tienes de ser llamado hijo de Dios. Porque si su plan es llevarte a la gloria, ahora no te ignorará en tu dolor. Por último, antes de pasar a nuestra segunda respuesta, por último, contempla el destino al que has sido llamado. Llevar muchos hijos a la gloria. Hermanos, el plan de Dios para nosotros no fue dejarnos sino lo más excelente posible para los hombres. Hermanos, Dios pudo haber hecho un lugar para nosotros que fuera muy bonito y sin dolor y sin tristezas y ya, y aún así estaríamos infinitamente agradecidos. Pero su plan es llevarnos a la gloria, o sea, la más íntima comunión entre Dios y los hombres. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué el Verbo tomó carne? Hermanos, para que el hombre pudiera gozar de la comunión más perfecta, más real. Hermanos, que los hombres pudiesen imaginar. Ese es el plan. Llevarnos a la gloria. Pero contestemos a esta pregunta, avanzando en nuestro texto con la segunda respuesta. ¿Por qué Jesús tenía que sufrir? Porque el plan de Dios, porque en el plan de Dios era conveniente. En segundo lugar, porque por medio de sus sufrimientos, Cristo sería perfeccionado como autor de esa salvación. Aquí se usa una palabra que a primera instancia nos causa asombro o nos puede causar duda. ¿Cuál es esa palabra que nos causa asombro? No es tal cual autor, aunque hay una confusión o puede haber confusión sobre su significado. Pero más bien la palabra que causa duda es perfeccionado. Lean conmigo el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué es perfeccionar? A ver, ¿en qué sentido podemos decir que Jesús necesitaba ser perfeccionado? Esta palabra es como un bisturí, tiene que ser manejada con precisión, porque está el error a la puerta si nos equivocamos. Y en primer lugar digo, no tenía que ser perfeccionado moralmente, no tenía que ser perfeccionado moralmente, porque Jesucristo era perfecto, santo. No tenía que ser perfeccionado como algunos herejes en la iglesia temprana decían, que Jesucristo era un simple hombre y tenía que ser lleno de Dios y así iba a ser perfeccionado para el oficio.
¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la forma correcta de entender perfeccionado? Bueno, para entender esta pregunta debemos entender la otra que nos causaba problemas. Y dice que Jesús es el autor de la salvación. El Padre tenía que perfeccionar al autor de la salvación. ¿Qué significa autor? Bueno, esta palabra puede referirse a un pionero, a uno que va adelante y abre el camino, a uno que dirige al pueblo. Creo que la mejor forma de explicar esto es por medio de una ilustración para ver cómo autor y perfección se unen. Déjenme contarles una historia. Niños, presten atención a esta historia. Había un bondadoso rey que vivía en un palacio hermoso, bello. Y un día escuchó de un pueblo distante que sufría en grandes dolores. De hecho, ni siquiera habían escuchado tal cual de este gran y hermoso castillo. Pero un mensajero llegó a hablarles que allá, atrás de esa jungla, atrás de ese desierto, atrás de ese camino espinoso, atrás de ese camino difícil, había un reino hermoso. Había un reino en el que podían gozar y ser librados de su dolor. Pero ¿qué creen? Era imposible para estos hombres llegar ahí. Era imposible, porque el desierto era tan duro, las espinas lastimaban tanto, a veces el camino era tan estrecho, el frío era tan lastimoso, los animales eran tan venenosos, que todo aquel que pasaba por aquel lugar terminaba muriendo. Nadie podía lograrlo. Pero entonces este gran rey no solo envió mensajeros, sino que envió a un pionero, a un autor, digámoslo así. Iría a esta tierra a través de dificultades, a través de dolor, y haría un camino. Pasaría por ese desierto, por esos espinos, por esos animales, y él sería herido, porque no podría ser el pionero de esa salvación, el autor de esa salvación, sin sufrimiento. Tenía que pasar por ese sufrimiento para poder ser salvador. Tenía que pasar por esos espinos, por esas heridas, hasta el punto de la muerte, para poder abrir camino. Bueno, esta ilustración me sirve para explicar qué significa que Jesús tenía que ser perfeccionado para ser autor de la salvación. ¿Qué significa que Jesús tenía que ser perfeccionado por aflicciones para ser el autor de la salvación de ellos? Que la única forma en la que el hombre podía regresar a la gloria de Dios, a la paz con Dios, era si uno recibía los sufrimientos voluntariamente que el pecador merece. Entonces, me gusta la palabra que usa un autor llamado John Owen. Si queremos entender bien la palabra perfeccionado, entendámosla como consagrado.
Jesús fue consagrado para ser el autor de la salvación, para ser ese sumo sacerdote a través del sufrimiento. No había otra forma. Si Él quería ser el que nos daba el perdón, si Él por su buena voluntad quiso tomar ese oficio de ser el que ofrecía sacrificio por nuestros pecados, para ser ese sacerdote tenía que ser consagrado por sufrimiento. Miren, Aarón iba a ser sacerdote del pueblo de Israel. Iba a interceder por el pueblo, y para poderlo hacer se tuvo que derramar sangre de un cordero, y después le fueron puestas las vestiduras de sacerdote. Bueno, hermanos, Jesús tuvo que sufrir, tuvo que ser afligido, tuvo que sufrir durante toda su vida y principalmente en la cruz para poder ser ese fiel sacerdote para nosotros. Sus llagas, su dolor, sus heridas fueron el camino para poder ser el intercesor entre Dios y los hombres. Nada hizo María por ti. Nada hizo Judas Tadeo por ti. El sacerdote, el autor de la salvación, es solamente Jesucristo. Él es el único que puede interceder por ti. Ser perfeccionado significa entonces que a través de las aflicciones Él fue consagrado al oficio perpetuamente. ¿Por qué por aflicciones? Repito, porque no había otra forma. El sacerdote tenía que sacrificar, y no un cordero, sino a sí mismo. Hermanos, hemos contemplado el amor del Padre. Ahora contemplemos el amor del Hijo, que voluntariamente quiso llevar este sufrimiento para nuestro bien, para nuestra salvación, para que todo aquel que quiera ser salvo pueda hacerlo. Y si tú quieres esta mañana ser perdonado de tus pecados, ser perdonado de la culpa de tus pecados y no ser juzgado por Dios, hay solo un sacerdote, hay solo un autor, hay solo un pionero. Su nombre es Jesucristo. Cree en Él y puedes ser salvo. Cree en Él con esa fe sencilla. Cree en Él con esa fe sencilla que se aferra a la cruz como la única forma de tener perdón. Hermanos, la salvación está completa. La salvación está completa. Es cierto, todavía vamos a caminar en este peregrinar, pero mirad a Jesús, el autor y consumador de esta salvación. Estamos seguros de principio a fin, porque Jesucristo, el autor de la salvación, fue perfeccionado por aflicciones y así consumó su obra. Hermanos, esto me deja dar algunas aplicaciones, particularmente a la iglesia. Ahora que nos encontramos en un peregrinar, porque hermanos, abrió el camino y la salvación, y todo aquel que está en el camino está en la salvación, pero aún nos faltan algunos pasos para llegar al final. ¿Tienes falta de sabiduría?
en este camino? Muchas veces no sabes o dudas sobre la forma más apropiada y benéfica en la cual obrar para el bien de tu alma, para el bien de tu caminar. Hermanos, Jesús ya cruzó. Él ya padeció por nosotros y ahora puede dirigir a su iglesia. Si alguien tiene falta de sabiduría, entonces que la pida a Dios. Nos falta fuerza y poder. Pidamos a Cristo, que fue lleno del Espíritu Santo, para poder caminar en esta tierra. Pidamos que nos llene con ese mismo Espíritu, porque hermanos, la salvación ya está hecha. Nuestro perdón de pecados ya está realizado. Nuestra perseverancia para llegar hasta el final ya está hecho. Él ya llegó. Pero ahora desde el cielo en su trono está siendo un buen rey que bendice y fortalece a su iglesia. ¿Te falta gracia y poder en el Espíritu para vencer esa tentación? Permanece en Cristo, como el pámpano permanece en la vid. ¿Te falta devoción para honrar a Cristo y a Dios en este caminar? Pide que con su Espíritu seas convencido, seas guiado. ¿Te está asfixiando la tentación? Él es poderoso para socorrer a los que son tentados y darles salida, como dice Hebreos 2:18. Él es el pionero, Él es autor de la salvación. Él guardó todo el camino perfectamente y ahora fortalece y capacita a su iglesia. ¿Nos espantan nuestros enemigos, como el mundo, el pecado, el diablo y nuestra propia carne? Él los venció. Él los venció. Están heridos de muerte, es cierto. Todavía muerden. Pero en Cristo tenemos el poder para vencer, porque Él ha vencido al mundo. Y como dice el apóstol Pablo, que en estas cosas somos más que vencedores. Date cuenta, hermano, de que tu salvación está completa. Y goza de este poder que hay en Cristo para poder vivir la vida cristiana agradable a Él. ¿Nos sentimos tristes, deprimidos, angustiados? Él ha dejado el Espíritu Santo para que podamos gritar, Abba, Padre, para que seamos consolados en el camino. Él nos ha dejado la oración para asirnos de Él, para tomarnos de Él y pedir, oh autor de la salvación, oh pionero, oh capitán de nuestra salvación, dispensa la gracia necesaria por tu palabra, por la oración, para que yo pueda ser fortalecido, que tú ya has abierto el camino, pero yo necesito tu gracia. Y hay algo más que puedes hacer. Y déjenme usar como ilustración un mismo texto de la Biblia. Allí iban esos hombres camino a Emaús, quizá tristes, desalentados, hasta desorientados. Hasta que Jesús aparece y los consuela, les habla, los reprende primero, oh tardos y necios para entender lo que dicen las Escrituras. Pero después, los hombres reflexionan que aquel momento cuando Jesús estuvo con ellos, su corazón se alegró y se había enternecido, alentado. Mis amados hermanos, en este caminar, que a veces no es fácil, usa de todo esto que hemos mencionado como aplicación. Pero una última cosa:
Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que esto puede alentar tu corazón para ser fortalecido hasta llegar al final. Imaginen cómo cayó estas palabras en el corazón de una iglesia que estaba siendo perseguida, atribulada, que sufría, que estaba siendo tentado a decir, mejor me aparto, no voy a resistir. Imaginen que esto pudo haber generado en esta iglesia diciendo, no, iglesia, Él ya llegó y tú vas a llegar. Él te va a dar la gracia para soportar hasta el final. Él te va a dar la fuerza necesaria para llegar hasta la gloria, porque Él es el autor de nuestra salvación. Sus sufrimientos, el medio por el cual ahora Él es el único sacerdote entre Dios y los hombres. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener el perdón de tus pecados? No pienses que es por hacer buenas obras o portarte bien. Es solamente por creer en el Señor Jesucristo. Iglesia, cobra ánimo. Mira el amor del Padre y mira el amor del Hijo y contempla al capitán, al pionero, al autor de tu salvación, y sé fortalecido con el Espíritu Santo para seguir caminando.